Menudo fin de semana el que vamos a tener aquí en el Gran Premio de Hungría. Decíamos, Hungaroring no se parece en nada al circuito de Spa-Francorchamps y parece que se ha dado la vuelta a la tortilla, sobre todo en la situación de Aston Martin, referencia de la zona media tras los libres 2 y peleando incluso con los Ferrari. Solo McLaren despunta en cabeza. Lo vamos a hablar hoy aquí en detalle en Data Performance F1. Muy buenas, Chemi, bienvenido. Muy buenas. Menudos libres 1 y libres 2 los que hemos tenido en el circuito de Hungaroring para comenzar el Gran Premio de Hungría, pero la pregunta inicial es, ¿Aston Martin se está guardando algo? ¿Nos pueden sorprender con un gran fin de semana después de hacer la peor clasificación de su historia? Espero que sea lo segundo, porque es complicado saber lo primero ahora mismo. Aston Martin ha demostrado una gran jornada, un gran rendimiento, el coche va muy bien y parece que tenemos otro Aston Martin. Antiguamente el coche iba bien en circuitos de recta, no va bien en circuitos de high downforce, donde hay que ponerte la carga. Lo vemos muy claro, el ala importa en el Aston, no el suelo. El suelo falla, el ala da la vida. Y eso es lo que está pasando ahora. Es lo que hemos visto en estos libres 2. Por un lado, la superioridad de McLaren, que se confirman como la referencia para este fin de semana, pero el segundo coche diríamos que es Ferrari y al nivel de Ferrari o cerquita se ha quedado Aston Martin. Claramente referencia de la zona media, mientras Mercedes, que sigue sin evolucionar el monoplaza, es absorbido y consumido completamente por los Aston Martin, la llegada de Hadjar, esos pilotos de la zona media, y también encontramos muy desubicados este viernes a los Red Bull, sobre todo a Max Verstappen, que ha terminado por detrás de su compañero de equipo Yuki Tsunoda. Eso sí que es una gran noticia, vamos, una novedad. Para que veas hasta dónde llega este fin de semana el Red Bull y los problemas del Red Bull. Vamos a adentrarnos en lo que es el análisis de este viernes, comenzando por las novedades para este fin de semana, que no son demasiadas, como podemos ver aquí en las imágenes de evoluciones para el Gran Premio de Hungría, no de Bélgica, pero es el de Hungría. No son muchas porque venimos precisamente de ese Gran Premio de Bélgica, de una semana para otra, y muchos de los equipos ya habían incorporado las nuevas piezas el fin de semana pasado. 5 cambios, muy pocos. Tenemos 2 en Red Bull, con una evolución en la delantera y unos ajustes de fiabilidad en el freno, básicamente para respirar un poco mejor. Un pequeño flap, un ajuste en el flap de la delantera de Aston Martin y 2 ajustes de frenos y de apertura de motor en el Racing Bull, nada más. Los coches son los que eran, no hay tiempo para evolucionar, no hay margen para evolucionar y aquí ya no hay mucho más. Es todo trabajar el coche que había y optimizarlo para el circuito. Lo podemos ver claramente en las imágenes detalladas. En el caso de Aston Martin vemos cómo van con una configuración de mayor carga aerodinámica aquí para Hungaroring, algo necesario por un lado para el coche y sobre todo para el circuito. En Spa se buscaba mayor eficiencia aerodinámica, tenían que correr en recta, el alerón trasero es lo que más frena en ese aspecto a los monoplazas actuales. En Hungría la recta te da prácticamente igual, tienes que atacar en las curvas. Y eso es lo que nos ha cambiado, de un main plane de la trasera prácticamente plano a uno con mucho más ataque. Un ejemplo clarísimo es lo que es pasar de Bélgica a Hungría. En el caso de Red Bull ya comentabas, cambio en la cuerda del alerón delantero para intentar buscar generar más carga aerodinámica y así balancear el coche aumentando la carga aerodinámica en el eje delantero para compensar la que van a producir por el difusor y sobre todo las alas traseras. Balance del coche que no están encontrando del todo, ¿eh? Fíjate sobre todo cómo intentan en esa ala delantera darle un poquito más de recorrido, que tenga un poco más de recorrido el flap y sobre todo que apoye más. El otro era muy plano, aquí mucho más altura, puede subirse un poco más y se nota que hay más agarre.
que no lo están encontrando, pero que el ala era un poquito más de apoyo que la versión que tenían en el Spa. El sentido está totalmente claro, buscar más cargar adelante para balancear el coche, el rendimiento no lo están consiguiendo encontrar. Veremos mañana porque tienen una horita más de pruebas para solucionar los problemas que han encontrado hoy. Y por último, en cuanto a las novedades de este fin de semana, es lo que veíamos. También ajustes de fiabilidad. Claro, pasamos de un fin de semana pasado por agua, como fue en Bélgica, con ese domingo, menores temperaturas, hay que proteger más el motor. Aquí en Hungría, aunque no hace tanto calor como en otras temporadas, hay que abrir, vemos esas branquias en el capó motor del Racing Bull, por ejemplo. Sí, desde luego el coche está mucho más abierto, con más temperatura. Hay que sacar ese aire, hay que proteger mejor el motor y hay que dejar todo mucho más claro. Y ahora sí que vamos a ver lo que ha sido el rendimiento en los Libres 2 del Gran Premio de Hungría y lo podemos encontrar bien y estudiar con las vueltas potenciales de esta sesión. Al frente los McLaren, un paso por detrás a unas 3-4 décimas los Ferrari, pero también los Aston Martin. Gran sesión sobre todo de Lance Stroll, que ha aprovechado el poder haber participado en los Libres 1, mientras Fernando Alonso se los ha perdido por esas molestias en la espalda. Sí, y aquí el coche ha demostrado que va, que de entrada va, que es la tercera fuerza ahora mismo una vuelta, porque tienes al McLaren, al Ferrari, al Aston y al Mercedes, y que el rendimiento en la zona central y sobre todo en el primer y tercer tramo es muy bueno. McLaren ha demostrado que tiene 3 décimas respecto al Ferrari entre la segunda y tercera zona, que básicamente eso es por un extra de grip, de ala, porque está apoyando mucho mejor en la baja velocidad y permite correr un poco más el coche. Aston Martin, lo veremos en la siguiente imagen, un setup muy de velocidad en la recta, que es lo que hablábamos el otro día. Hay que intentar descargar el ala trasera al máximo que se pueda, menos hasta, aquí lo podemos ver, hasta que lo permita el coche. Y luego teníamos creo que era el tercer equipo, el cuarto equipo era Mercedes, a 7 décimas, 16-3 para los dos. Pero ya está, ya van bastante más atrás, esa zona final bastante mal y sobre todo los Red Bull totalmente fuera, totalmente con problemas y sabíamos que iba a ser una carrera dura, lo que no sabíamos que iba a ser una carrera tan dura para ellos. Bueno, y más allá de todo esto, Aston Martin lidera la zona media, luego Racing Bulls, Sauber y Haas. Y el problema, Alpine, aquí esperábamos bastante de ellos, todavía no están demostrando. Todavía no han sacado lo que pueden sacar y de momento lo que han podido sacar es muy poco. Están sufriendo mucho más de lo que se esperaba que iban a sufrir. Ahora sí que podemos ver la siguiente imagen, que es la que nos explica mucho a nivel de setup y a nivel de rendimiento. El tiempo, sobre todo, está en el sector 2 y no hay demasiado, 0,7 de tasa crítica, pero según claro el orden. Es McLaren, es Ferrari, luego tienes al Aston Martin y cuarto equipo el Red Bull con Mercedes por detrás, pero claro, luego es el Red Bull en las rectas y está muy abajo. P9 es uno del sector 1, P19 Verstappen sector 1, P14 es uno del sector 3, P19 Verstappen sector 3. Es decir, tiene un coche con ala, lo que pasa que quizás tiene demasiada ala, que luego lo vemos en la recta, 3.18, el Aston Martin está en 3.20, los Mercedes 3.22 y el Ferrari 3.24. Es decir, están cargando demasiado. Seguramente mañana veamos un ajuste de que vayan a sacar un poquito más de ala para ganar una o dos décimas en la recta y tratar de no perderlos en la zona central. Pero por el resto... Ese ala yo creo que también viene de parte de Mike's, del nuevo jefe de equipo, ya que era una tónica que ya utilizó el fin de semana pasado en Bélgica y le funcionó a su Noda, que le permitió estar algo más cerca de Verstappen que en otros fines de semana. Y en este viernes le estamos viendo al piloto japonés por delante, al que sí que le van a quitar carga aerodinámica va a ser a Verstappen, que le gusta tener un coche que se mueva más de atrás. Y le van a bajar bastante más el ala y podrá coger un poco más de velocidad en recta. Lo que también se puede ver, el Ferrari está yendo muy bien en el primer tramo, sobre todo con Hamilton, Leclerc un poco más centrado y McLaren apostando un poquito más por la velocidad en la curva, no están corriendo tanto en la recta.
Pero entra eso. Entonces tenemos al Aston Martin muy bien en el primer tramo, al Red Bull muy bien en la zona central, pero demasiado mal en las rectas. Y se puede ver aquí también, el McLaren está delante en la curva 1, también muy bien hay Stroll, de pocas diferencias. En la curva 4, que es la curva rápida, McLaren aquí es la referencia, luego tienes a Verstappen, a Russell, a Tsunoda y detrás un poco más cerca a Aston Martin. O sea, ahora mismo tenemos todo bastante más claro. Y luego a nivel de secciones, tienes adelante a los McLaren, con los Ferrari cerca, Mercedes por detrás un poquito más igualado, pero lo que nos destaca sobre todo el sector central. Ese sector central de la 8 a la 9 va muy bien ahí Aston Martin, con Ferrari en ritmo, McLaren delante, sorprende y Russell, y de momento es eso. Todo esto nos da una imagen bastante clara de que McLaren tiene el mejor coche en curva lenta y en curva rápida, el Ferrari tiene un coche bueno en la recta que le falta un poquito de carga, Red Bull necesita mejorar mucho la carga, bueno, o sea, la velocidad de la recta porque llevan mucha ala, y todo esto permite que Aston Martin, con un coche muy descargado para lo que puede ser este circuito, tenga ese objetivo de correr en el sector 1, correr en el sector 3 y apoyar bien el sector 2. Algo que hicieron el año pasado y que le está dando buen resultado. Vamos a ver ahora un poco las comparativas directas de telemetría, y esto es una grandísima noticia. Podemos comparar al piloto más rápido, en este caso Lando Norris con el McLaren, con Fernando Alonso, porque no se ha quedado tan lejos, a unas 6 décimas del mejor tiempo en la vuelta real, y es que hasta llegar a la curva 5 estaba en tiempo. Está en 0, sí. Luego la 5 le cuesta un poco más salir, que McLaren puede ir un poco más fácil al gas. Lo mismo la 8 y la 9, de ahí están esas 2 décimas. Y en la parte final de la vuelta lo mismo. El McLaren le permite ir más fácil al gas y puede parar un poco mejor el coche. Y esas son las 3 décimas que le faltan. Pero McLaren está fuerte y Aston Martin está demostrando que esos dos detalles, el coche va y no hay diferencias de que esté más cargado o que haya de mejor tracción, no, es un tema que está los dos igual, pero que aquí Aston Martin puede ser un rival muy fuerte y puede ser de verdad ese tercer cuarto coche, que por fin pueda empezar a luchar por la zona de cabeza y que pueda ofrecer un resultado bastante interesante este fin de semana. Sobre todo si los que están faltando son Red Bull y Mercedes. Te quitas rivales que no lo están haciendo bien, tú lo estás haciendo bien este fin de semana. Clasificar delante te puede permitir que si alguien falla entre los Ferrari o los McLaren, ostras, pues incluso podamos soñar con algún podio. Puede ser, puede ser. Puede ser que llegue aquí ese fin de semana soñado. Y luego lo que veíamos aquí con Franco, está ya a una décima, está en la décima, básicamente, salvo la salida de la 8 y la 9, que es donde estaba yendo mejor Gasly, y que luego lo recupera por anticipar antes el gas en la salida de la 11, en la 10-11 sobre todo, es que están en la décima, más o menos una décima. Esto es lo que pedíamos a Franco, tenía que estar con Gasly, ya lo ha conseguido una vuelta, sin haber rodado nunca con un Fórmula 1 en Hungría. Entonces, la evolución de Franco está más que demostrada. Ahora bien, llegar el Alpine a otros coches ya no depende ni de Franco ni de Gasly. Está intentando sacar el máximo, pero es que no hay. Es que básicamente el Alpine ya está entrando en 2026 y no hay. Entonces, a la hora de pensar resultados, vamos a pensar en lo que puede hacer el piloto y lo que puede hacer el coche. Y el Alpine ahora mismo no está para competir, ni lo va a estar en la temporada. Toca ver el extra que vayan a ser capaces de sacar mañana, sobre todo en la clasificación. Que Gasly no vuelva a sacar una de sus vueltas mágicas para avanzar pasos adelante, o si lo consigue, que Franco vaya detrás, vaya siguiendo, o incluso le pueda batir como ocurrió en el Gran Premio de Canadá, que Franco Colapinto clasificó delante de Pierre Gasly y terminó esa carrera delante del piloto francés de Alpine. Este es el rendimiento del Alpine, que no son las buenas noticias por parte del equipo. Ahora bien, cuando estudiamos las tandas largas que se han realizado hoy, sobre todo en los libres 2, vemos que Franco Colapinto está luchando por ser la referencia a la zona media. En tanda larga, con el neumático medio, dando 14 vueltas en tanda. O sea, esto sí son buenas noticias. El domingo puede ir hacia adelante, Franco.
Hay una clave que está muy marcada y está muy oculta, que es la carga de combustible. Aquí se nota mucho más. Es un circuito muy dependiente de la tracción, del dinamismo del coche, de la dinámica en curva. Marca. Entonces aquí se nota bastante hasta dónde puedes y no puedes llegar con ella. Y con la carga de fuel. De momento, lo que hemos visto en el long run, McLaren está fuerte, Aston Martin está más fuerte. Aston Martin está segundo equipo, Alonso 6 décimas. Ferrari está detrás, una décima de la cabeza de Aston Martin. Y son diferencias demasiado grandes que nos explican y nos hacen dudar de las cargas que lleva cada coche. Franco, evidentemente, va con el 22.3, que ha hecho muy bien. Gasly 23.0 está en la última posición, con el mismo el neumático es el medio en los dos casos. Entonces, esa es la duda de a qué carga y cuánta cantidad tiene más de combustible Gasly que Colapinto. Por el resto, Aston Martin se confirma con una buena fuerza, McLaren sin rival, Ferrari debería ser el segundo equipo, Mercedes bastante fuerte y que Aston Martin puede ser en carrera al cuarto coche. Es decir, la pelea por la sexta plaza es posible, de momento es posible. Falta que haya el último paso, que eso lo tienen que dar mañana. Pero de entrada, la evolución y el paso y las buenas noticias están ahí. Y luego detrás, a bastante más distancia, que es lo que nos permite estar un poco más tranquilos, es a Williams, es a Racing Bulls, es Haas, que está, sobre todo no con bien, pero con Bernard no tan bien. Y la duda de Stroll, de ¿cuál es la visión real? ¿La de Stroll o la de Alonso? ¿Cómo va ese coche? ¿Qué es mejor? ¿Empezar con blando o empezar con medio? Ahí está la clave que hasta mañana no lo vamos a ver. De momento las señales son buenas. Alpine puede ser competitivo, puede ser pasar a Q2. Aston Martin tenemos coche de Q3 y lo tenemos que confirmar mañana. Cuidado que sorprende también a una vuelta Hadjar delante de los Red Bull, en tanda en fase de carrera los dos Racing Bull delante de los dos Red Bull. Los Red Bull perdiendo muchísimo ritmo, muchísima velocidad y Verstappen no está nada cómodo, que es lo que hablamos. El coche va mal en la recta, hay que bajarle ala porque no está trabajando como tiene que trabajar en el primer y tercer tramo. Y entonces tiene que mejorar un poco ahí. Y el sector 2 va un poco bien, pero es la duda. Si yendo cuarto en el sector 2 voy tan atrás en recta, si le quito ala, ¿cuánto voy a perder en el sector 2? ¿A dónde voy a caer en el sector 2? Entonces es la clave. De momento para Red Bull es un fin de semana bueno. Y las tandas largas, para lo que sirven sobre todo en los equipos, es para determinar la estrategia que van a seguir el domingo y sobre todo con qué neumático van a comenzar esa carrera. Y este ha sido el trabajo y el comportamiento que han mostrado los neumáticos para este fin de semana, que hay que recordar que son el C3, el C4 y el C5, los que ha traído Pirelli, y aquí podemos ver los usos de cada uno de los pilotos y esa degradación equivalente. Todos han entregado un medio y dos blandos. Con un duro los han entregado los Aston Martin y los Williams en los libres 1, luego los libres 2 los Haas. Es la duda. Ahora mismo tienes un medio y dos duros para lo que queda de fin de semana en los cuatro equipos de cabeza, que parece que se orientan más a orientar a una carrera medio duro, sin tanta importancia en el medio, a pesar de que el duro parecía que no era tan buena opción. El blando, mañana veremos si empiezan con él o no en los libres 3, lo que implicaría que sea un neumático de carrera o no. Si empiezas con él en los libres 3, no lo va a ser. Si no empiezas con él, puedes contar con él en el inicio de la carrera. Y va a ser una jornada bastante clave, sobre todo a nivel de una vuelta. Es lo que se trata, la clasificación, ver el rendimiento del coche es una vuelta y ver dónde está todo. Con estos datos de neumáticos podemos ir a estudiar la estrategia para el domingo, que ya lo veíamos en el vídeo de ayer del previo. Hay 5 opciones que pueden ser competitivas, que te pueden llevar a conseguir el objetivo del fin de semana. Ahora bien, hay que saber dónde estás en pista y cuál va a ser tu mejor opción. Hay varias dudas ahora, o varias cosas comunes en las estrategias. Lo primero de todo es que se hace una carrera a 2 paradas. Una parada no llegas y hay que buscar 2 paradas porque parece que la degradación no es tan baja como para hacer 2 paradas. Mañana quizás podamos tener una idea diferente, pero de momento es la que teníamos confirmada ayer.
que nos llega desde la vuelta 13 a la 17, que tú hay que empezar en blando o medio, de la 13 a la 17 parar y de la 33 a la 43 parar. La primera tanda se hace entre blando y medio, la segunda entre medio o duro y la tercera entre medio o duro. La primera va a tener una duración alrededor de unas 15 vueltas, la segunda y la tercera alrededor de unas 30 vueltas. Por eso medio o duro para la segunda y tercera tanda de carrera, para la primera parte o blando o medio. Es lo que han estado probando hoy, que opción puede ser mejor. Muy pocas certezas, muchas dudas, varios caminos que son posibles en esta estrategia. Lo más rápido puede ser ir de un largo con el duro, en el caso de que esté el gas de atrás. Y en el caso de que estés delante, puedes empezar un medio duro. Por eso hay muchos equipos que se han guardado 2 sets de duros en la jornada de hoy. Y va a marcar mucho la posición de salida para ver qué tipo de camino y qué tipo de línea llevas en la carrera. Eso será importante, da prioridad también a la clasificación y parece que el Aston Martin apunta mucho a conseguir ese rendimiento el sábado, lo que le pueda beneficiar para estar en la pelea desde el inicio de la carrera. Lo que dices, posición en pista va a ser importante, luego ya entraremos con la gestión y las elecciones de los neumáticos para terminar de conseguir el objetivo. Aston Martin, lo hemos visto, parte al nivel de Ferrari, superando a Mercedes, superando a Red Bull, este Gran Premio de Hungría. Veremos a ver si lo confirma. Por detrás, muchos más problemas para Carlos Sainz, por ejemplo, con el Williams, que no están encontrando el rendimiento para estar en esa pelea por la Q3 mañana. Y el caso de Alpine, que el mismo coche lastra a sus pilotos, pero sus dos pilotos están a la par cada vez ya desde antes, desde la primera sesión del fin de semana. Y mostrando un buen ritmo para la carrera, sobre todo Franco Colapinto. Mañana tocará esa última sesión de pruebas para terminar de definir los setups de los monoplazas y ya llegará la hora de la verdad, con la clasificación y la carrera. ¿Vosotros qué esperáis del Gran Premio de Hungría? Dejádnoslo en comentarios y aquí en Data Performance F1 vamos a estar explicando y analizando todo lo que ocurra en la pista.